Vez más fueran conmigo a la primera carta del apóstol Pedro, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, y vamos a leer los versículos 1 al 7. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. La semana pasada, tanto en la mañana como en la tarde, consideramos los primeros 6 versículos de este pasaje en el que Pedro establece cuál es el deber fundamental de las esposas cristianas: someterse a la autoridad de sus maridos. Ahora en el versículo 7, Pedro enfoca su atención en el deber principal o fundamental de los esposos cristianos, de modo que su cuadro del matrimonio pueda ser balanceado. Pero antes de pasar a considerar el texto en sí, quisiera tomar unos pocos minutos para responder una inquietud que puede surgir en la mente de algunos cuando leen este pasaje, sobre todo en la mente de algunas. ¿Por qué Pedro dedica 6 versículos para hablar de la mujer y solo 1 para hablar de los hombres? ¿Hay acaso aquí alguna injusticia? Debemos recordar, hermanos, que toda la Escritura es inspirada por Dios y por lo tanto sería blasfemo pensar que este libro contenga algún desbalance o algún error, ya sea de forma o de contenido. Por otro lado, nosotros vemos en la enseñanza de la Biblia como un todo que usualmente Dios pone un mayor peso sobre los hombres que sobre la mujer. De hecho, otro de los textos claves del Nuevo Testamento en el que se habla de los deberes de la esposa y del esposo es Efesios capítulo 5 versículos 22 al 33. Y en ese pasaje 3 versículos son dedicados a la mujer y 8 son dedicados al hombre. Generalmente hay una demanda mayor sobre el hombre, no sobre la mujer. ¿Por qué entonces esa diferencia tan marcada en Primera de Pedro capítulo 3? Cuando nosotros leemos nuestro texto en su contexto, vemos de inmediato cuál es la razón que movió a Pedro a considerar la parte de la mujer más extensamente. Recuerden, hermanos, que Pedro está escribiendo a cristianos que se encontraban en este momento enfrentando mucha hostilidad, sobre todo de parte de aquellos que estaban en autoridad sobre ellos. En el contexto específico del hogar, eran las esposas cristianas casadas con inconversos las que estaban sufriendo esta situación y las más necesitadas de instrucción en ese sentido. Por cuanto las esposas no son una autoridad sobre los esposos, no era necesario en este contexto dedicar tanto tiempo a ellos. Sin embargo, como la Escritura es balanceada en todos los asuntos que trata, Pedro, de todos modos, dedica una porción a los esposos en el texto, probablemente con el propósito de proveer el balance necesario a los matrimonios de la iglesia. De todos modos, como veremos de inmediato, este breve texto, el versículo 7 de Primera de Pedro 3, es bastante denso en lo que concierne al deber de los esposos en su relación con sus esposas.
Así que si bien es cierto que la parte que corresponde a las esposas es más extensa, podemos decir que la parte que le corresponde a los hombres es más intensa. Dividiremos nuestro texto en dos ideas básicas, o mejor aún, en dos deberes básicos. Y recuerdo nuevamente que este bosquejo no es original. Estoy siguiendo en esto los pasos de otro siervo de Dios. Hay dos deberes aquí que el apóstol Pedro impone sobre los esposos. En primer lugar, deben convivir con sus esposas sabiamente, y en segundo lugar, deben honrarlas. Estos son los dos deberes que estaremos considerando juntos en esta mañana. En primer lugar, entonces, los esposos deben convivir sabiamente con sus esposas. Leo una vez más el versículo 7. Y vosotros, maridos, igualmente, o también podemos traducir asimismo, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Lo primero que quisiera notar en el texto, hermanos, es el uso de la palabra asimismo o igualmente, que también aparece en el versículo 1 al tratar sobre las mujeres. Esto indica que Pedro continúa hablando en el mismo contexto general de la carta. Recuerdo nuevamente, él está escribiendo a creyentes que estaban siendo maltratados y vejados debido a que su estilo de vida era radicalmente distinto al estilo de vida de los paganos. ¿Cómo debían reaccionar estos hermanos en medio de tal hostilidad? Manifestando un espíritu de humildad y de mansedumbre. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 15. Luego de haber dicho, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. En todas vuestras relaciones ciudadanas debéis manifestar humildad y mansedumbre aún en medio de la hostilidad. Los creyentes en general manifestarían ese espíritu sometiéndose a los gobernantes, los siervos sometiéndose a sus amos, las esposas sometiéndose a sus esposos. Bueno, ¿y qué de los esposos? Ahora Pedro dice a los esposos cómo habría de manifestarse en ellos ese mismo espíritu manso y humilde que se recomienda a las esposas. Aún estando ellos en autoridad sobre sus esposas, ellos deben manifestar ese espíritu de humildad y de mansedumbre. Es por esa razón que el texto comienza diciendo, vosotros maridos igualmente. No que vosotros igualmente deben estar sometidos a sus esposas. No, ellas deben manifestar la humildad sometiéndose a ustedes. Ustedes igualmente deben manifestar humildad gobernándolas con sabiduría. Deben manifestar esa humildad en el ejercicio de la autoridad con que Dios los ha investido. Y hermanos, no podemos acercarnos al estudio de este texto si no lo hacemos desde esta perspectiva. De acuerdo al contexto general en que este pasaje aparece, debemos entender que es imposible para un esposo vivir sabiamente con su esposa y darle honor, a menos que ese espíritu de humildad, a menos que ese espíritu de mansedumbre no se encuentre presente. Habiendo visto entonces el marco de referencia en el que ocurre esta exhortación, quiero que veamos tres cosas en relación con el primer deber. Tres preguntas. ¿Qué significa vivir sabiamente con la esposa? 2. ¿Cómo podemos cumplir con este deber? 3. ¿Cómo se manifestará que estamos cumpliendo con este deber? Veamos entonces, en primer lugar, ¿qué significa vivir sabiamente con la esposa? Esa frase puede ser traducida también, vivid con ellas con conocimiento. La idea que está en la mente de Pedro es que el esposo debe conducirse en su hogar con prudencia, en una forma sabia e inteligente,
sobre todo en lo que concierne a su relación con su esposa. Y para que tal cosa pueda ser posible, todo marido cristiano tiene el deber, escuchen bien hermanos la palabra, el deber, la obligación de conocer la naturaleza femenina en general y de conocer a su esposa en particular. Eso es lo que significa vivir con ella con conocimiento, conociendo la naturaleza femenina en general y conociendo a su esposa en particular. Queridos hermanos, la mujer no es igual al hombre. Ella es distinta tanto física como emocionalmente. Y todo marido cristiano tiene el deber, repito, la obligación de convivir con su esposa, no exigiendo que ella se comporte y reaccione como un hombre, sino entendiendo y aceptando las diferencias fundamentales que hay en ella por ser una mujer. Ahora noten, hermanos, que esto no es una sugerencia, que esto no es una opción, esto es un deber. Un deber que solo puede ser cumplido en el contexto de la humildad y en el contexto de la mansedumbre. No hay ninguna excusa válida para que un marido no viva con su esposa sabiamente, ninguna excusa, ya que de acuerdo al contexto de este pasaje, el obstáculo para que un marido viva con su esposa sabia y prudentemente, el obstáculo es la arrogancia, el orgullo, la falta de humildad y la falta de mansedumbre. No puedes excusarte, marido, diciendo que no viste ese patrón en tu casa. El texto no dice, maridos, vivid sabiamente con vuestras esposas. Claro, excepto si tu padre no vivió sabiamente con tu madre. No, el texto no contiene ninguna excusa. Allí dice simplemente, maridos, ¿tú eres marido? Bueno, este deber es para ti. Maridos, vivid sabiamente con sus esposas. Es vuestra responsabilidad vivir con ellas prudentemente. Es vuestra responsabilidad tratarlas con sabiduría. Es vuestro deber conocer la naturaleza femenina en general. Es vuestro deber conocer a vuestras esposas en particular. Este es, queridos hermanos, el deber que Dios pone sobre nosotros como esposos cristianos. No hacer eso es transgredir la ley de Dios, es pecar contra Dios. Se trata de un pecado tan grave que nuestras oraciones serán estorbadas si pasamos por alto este deber. Segunda pregunta, ¿cómo podemos cumplir este deber? Ya hemos visto el deber. ¿Cómo podemos cumplirlo? Bueno, lo primero que debemos hacer es humillarnos a nosotros mismos. Lo primero que debemos hacer es humillarnos a nosotros mismos. No debemos olvidar que ese es el contexto del pasaje. ¿Saben por qué muchos maridos son ignorantes con respecto a la naturaleza femenina? ¿Saben por qué muchos maridos no conocen a sus esposas? Porque viven tan centrados en sí mismos que no se han dedicado a conocerlas. Porque están tan ocupados en las cosas importantes de su mundo masculino que viven completamente alejados del mundo femenino en el que vive su mujer. Queridos hermanos, para aprender hay que ser enseñable. Y para ser enseñable hay que ser humilde. Si has de vivir con tu esposa sabiamente, debes ser lo suficientemente humilde como para introducirte en el kindergarten de la vida matrimonial. Tienes que dedicarte a aprender, tienes que tener el interés de aprender. Y cuando tu esposa viene a ti con una queja, cuando tu esposa viene a ti con una inquietud, no le abres una boca de este tamaño porque tú quieres aprender. Tú quieres aprender. La pregunta que nos hacemos ahora es ¿cómo? ¿Cómo? El ser humilde y manso nos ayudará a tener una disposición enseñable. Pero ¿qué debo hacer para poner en práctica o para hacer en la práctica? ¿Qué puedo hacer en la práctica para conocer cada vez mejor a mi esposa? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Lo mismo que tú haces para conocer a las personas. Lo mismo que tú haces para conocer a las personas. ¿Cómo conocemos a las personas? ¿Nos relacionamos con ellas? ¿Nos interesamos en su vida?
¿Le hacemos preguntas? ¿Observamos y analizamos sus reacciones? Se trata de un proceso natural y continuo que dura toda la vida. Y es de ese mismo modo que tú conoces a tu esposa. Noten, hermanos, que el texto dice, vivid con ellas sabiamente. Hay dos cosas implicadas aquí. Debes vivir con ellas y debes hacerlo sabiamente. Si no vives con ella, no podrás tratarla con sabiduría. Ahora, ¿qué significa vivir con ella? Bueno, vivir con ella es mucho más que compartir el mismo techo. Es estar con ella, interesarte en ella, hacerle preguntas, observar y analizar sus reacciones, las mismas cosas que hacemos para conocer a otros. El marido debe dedicar tiempo para estar con su esposa, de lo contrario no podrá conocerla y estará pecando continuamente contra Dios al vivir con ella como un ignorante. Para conocer a nuestras esposas debemos convivir realmente con ellas, sacar tiempo para estar con ellas, conversar con ellas, razonar con ellas. Algunos maridos parecen vivir en un hotel. En un hotel nadie conversa con los desconocidos que viven bajo el mismo techo. Comen en el mismo restaurante, caminan por los mismos pasillos, pero nadie se preocupa por nadie. Tú no puedes decir que realmente vives con los otros huéspedes que están contigo en ese hotel. Y lo mismo podemos decir de muchos maridos que comparten la misma casa con sus esposas, el mismo techo, la misma sala, el mismo comedor, la misma habitación, pero realmente no viven con ellas. Un comentarista dice lo siguiente al respecto: convivir con la esposa es asociarse con ella como la compañera elegida del esposo y como la amiga confidente. Algunos esposos nunca consultan a sus esposas y aún permiten que ellas aprendan de terceras personas cosas que conciernen a ellos profundamente. Esto no debe ser así. Aquel que se introduce en el espíritu de la exhortación del apóstol, en medio de las ocupaciones del día, se regocijará con el pensamiento de disfrutar su comunión con ella en la tarde como el mejor respiro que pueda tener después de sus labores. Este hombre está ansioso por cerrar la oficina, este hombre está ansioso por llegar a su casa. ¿Para qué? Para estar con su esposa, para pasar tiempo con su esposa, para conversar con su esposa. Como podemos ver, el asunto no es simplemente vivir con ellas bajo el mismo techo. Debemos dedicar tiempo para estar con nuestras esposas, para hablar con ellas, para preguntarles cómo se sienten, para observarlas cómo reaccionan. Hermano, mantén tus ojos abiertos, tus oídos abiertos cuando estás en casa. Observa a tu esposa, escucha sus razonamientos, contempla cuidadosamente sus reacciones, observa sus patrones de conducta, porque si no dedicas tiempo para conversar con tu esposa, para observarla, para pensar en ella, para razonar lo que ella es y hace, ¿sabes lo que serás? Serás un ignorante. ¿Y sabes cómo Dios ve tu ignorancia? Dios lo ve como un pecado, Dios lo ve como una maldad. Es tu ignorancia lo que se está interponiendo entre tú y Dios cuando pretendes llegar delante de su trono en oración. Hemos visto entonces cuál es el significado de la exhortación y cómo podemos llevarla a cabo. Veamos ahora en tercer lugar, ¿cómo se manifestará que estamos viviendo sabiamente con nuestras esposas? ¿Cómo yo puedo saber que estoy viviendo sabiamente con mi esposa? Hay dos cosas que un marido sabio producirá en su esposa: sentido de apreciación y seguridad. Sentido de apreciación, inseguridad. Y seguridad, no inseguridad. Cuando un marido vive con su esposa sabiamente, en la generalidad de los casos, la hará sentirse apreciada y la hará sentirse segura. Si una mujer no se siente apreciada por su marido
y no vive segura a su lado, es muy probable que ese marido no esté viviendo con ella sabiamente. Ahora veamos estas dos cosas por separado. En primer lugar, un marido sabio hará que su esposa se sienta apreciada por él. Mi hermano, piensa por un momento que toda la vida de tu esposa está absorbida en ti, que toda la vida de tu esposa gira en torno a ti. Ella debe someterse a ti, ella debe vivir para ti, ella debe ser tu ayuda idónea. Cuando esa mujer cuya vida está absorbida en ti, dedicada a ti, no se siente al mismo tiempo apreciada por ti, eso quebranta en ella una fibra muy sensible de su sensible corazón. Por eso se siente herida cuando tú olvidas su cumpleaños. Por eso se siente ofendida cuando olvidas que es el Día de las Madres, cuando olvidas que es el aniversario de bodas. ¿Sabes por qué? Porque todas esas cosas envían a ella la señal de que realmente no la aprecias. Y quizás estás pensando allí en tu silla que estos pequeños detalles son tontos. Si tú estás pensando así, entonces es seguro que tú estás violando este mandamiento. Tú no conoces a tu esposa, ni conoces a la mujer. Ese tipo de pensamiento revela que tú no conoces a las mujeres en general y que tampoco conoces a tu esposa de manera particular. Mi hermano, es tu deber comunicar verbalmente a tu esposa que la aprecias. Es tu deber tener gestos con ella que sean consecuentes con ese aprecio que tú dices tenerle. No estamos hablando aquí de regalos que están por encima de tus posibilidades. Estamos hablando de pequeños detalles a través de los cuales manifestarás a tu esposa que la aprecias. Es deber de ella someterse a ti y vivir para ti, aun cuando estas cosas no estén presentes. Ellas no pueden excusarse en tu tosquedad y en tu ignorancia para desobedecer lo que Dios les manda en este mismo texto. Pero a ti, mi hermano, esposo cristiano, Dios te manda vivir sabiamente con tu esposa, y eso implica vivir con ella bajo un clima de apreciación. Y yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que mostraste tu apreciación a tu esposa con un tal vez pequeño pero sincero detalle? ¿Qué tan frecuentemente haces eso? ¿Qué tan frecuentemente le haces ver a tu esposa lo mucho que la aprecias? ¿Qué tan frecuentemente buscas la forma de hacérselo saber? Hermano, cuando un hombre es sabio viviendo con su esposa, esa mujer se siente apreciada. Cuando una mujer no se siente apreciada por su marido, no se siente valorada por su marido, es muy probable que ese hombre no esté viviendo sabiamente con su mujer. Y te voy a poner aquí la misma prueba de fuego que pusimos a las esposas la semana pasada. Pregúntaselo a tu esposa. Cuando llegues a la casa hoy, siéntate con ella y dile: mi amor, tú oíste lo que el pastor predicó, yo quiero saber una cosa de ti. Honestamente, tú sientes lo mucho que yo te aprecio. Te hago yo ver claramente que tú eres para mí algo sumamente importante y valioso. Pregúntaselo. Y luego amárrate los pantalones para ver lo que ella te va a responder. Pero es nuestro deber no solo hacer que nuestra esposa se sienta apreciada, sino también que se sienta segura, que se sienta segura. El domingo pasado vimos que las esposas cristianas deben ejercitarse en la gracia de confiar en Dios, por cuanto ellas son la parte dependiente y más vulnerable del matrimonio. Es el deber de ellas luchar en contra del temor. Pero hermanos, esposos, es nuestro deber, si hemos de vivir con ellas sabiamente, crear en nuestros hogares no solo un clima de apreciación, sino también un clima de seguridad. Debemos hacerlas sentir seguras. ¿Seguras en qué? Seguras en nuestro amor, seguras en nuestra provisión, seguras en nuestra competencia para llevar hacia adelante la responsabilidad que Dios ha puesto sobre nuestros hombros,
seguras incluso, amados hermanos, en nuestra sensatez y en nuestra humildad, para escuchar los consejos que ellas nos dan y aún para buscar consejos en otros cuando tal cosa sea necesaria. Hermanos, nadie es autosuficiente. No hay ningún marido que lo sepa todo. Pero cuando una mujer vive con un hombre humilde, cuando una mujer vive con un hombre sensato, que cuando tienen alguna discrepancia de opinión, escucha los argumentos de su mujer y aún es capaz de decirle: mi amor, no te preocupes, no voy a tomar ahora una decisión, me voy a retirar a orar por esto, voy a considerar seriamente los argumentos que me has dado, y si todavía no llegamos a un acuerdo, te prometo que voy a ir a alguien más sabio que yo a buscar consejo. Hermano, una mujer así, aunque su esposo no lo sepa todo, ¿vive segura? Vive segura porque vive con un hombre enseñable. No con un terco, no con un hombre obstinado, no con un llanero solitario que dice: aquí se van a hacer las cosas como yo diga y nadie se puede meter en mi casa. Cuando una mujer vive con un hombre así, esa mujer vive insegura. Vive insegura. Hermanos, ellas dependen de nosotros. Y por lo tanto es nuestro deber hacerlas sentir seguras bajo nuestro liderazgo. Y eso requiere de algunas cosas. Por un lado, eso requiere de estabilidad. Estabilidad. Una mujer no se siente segura en un hogar inestable. Tu esposa debe ver en ti a un hombre que es responsable en su trabajo. Un hombre que no se aparecerá mañana diciéndole que lo despidieron por causa de su negligencia, por causa de su irresponsabilidad. Un hombre que en un año ha tenido que cambiar varias veces de trabajo porque es un inestable. Sí, hermanos, hay veces que por causas providenciales que están ajenas a nosotros, esas cosas pasan. Y cuando la esposa sabe que su esposo es un hombre responsable, que su esposo no es un hombre negligente, y que aún así ha tenido varios problemas en su trabajo, esa mujer lo toma tranquilamente, porque sabe que esas cosas han venido de la mano de Dios. Pero cuando esa mujer sabe que a su esposo lo botaron del trabajo por ser un vago, por ser un hombre negligente, por ser un hombre irresponsable, todas esas cosas ponen inseguridad en el corazón de una mujer. Por otro lado, eso requiere de un clima donde ella se sienta segura de tu amor, segura, totalmente segura de dónde está tu corazón. Mi hermano, siente tu esposa que la amas por quien ella es. ¿Trabajas diligentemente en hacerle saber que la amas? Ay, pastores, que yo soy medio seco para ese tipo de cosas, yo no tengo mucha labia, yo no soy una gente así. Bueno, mira, mi hermano, lee en oración el Cantar de los Cantares. Lee en oración Cantar de los Cantares, para que el Espíritu Santo te enseñe a través de su palabra lo que es un hombre enamorado de su esposa, expresándolo verbalmente. Cuando nosotros leemos Cantar de los Cantares, nosotros tenemos allí a un hombre que indudablemente conocía la naturaleza femenina. En el capítulo 2, versículo 2, dice este hombre: como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Y es una conversación entre ella y él. Él le está diciendo: mira, mi amor, tú eres como una flor en medio de una mata de guasábara. Eso es lo que le está diciendo en buen dominicano. Por más mujeres hermosas que hay en Israel, tú eres una flor en medio de los espinos. Cantares capítulo 4, versículo 1. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí que tú eres hermosa. Tus ojos entre tus guedejas como de paloma. Tus cabellos como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad. Versículo 7. Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Este hombre no tenía ojos para arrugas, no tenía ojos para nada. Él no veía mancha en su mujer. Versículo 9. Prendiste mi corazón, hermana, esposa mía. Has apresado mi corazón con uno de tus ojos. Uno solo fue suficiente. Con una gargantilla de tu cuello. Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. Cuán mejores que el vino tus amores y el olor de tus ungüentos que todas las especias aromáticas. Oigan, hermano, una mujer que vive con un hombre así, ¿sí tiene que sentir segura? Segura.
Esa mujer sabe que ese hombre no tiene ojos para más nadie que no sea para esa mujer. Algo más, ella debe sentirse segura en tu provisión. Ella depende de ti. Y yo te pregunto, mi hermano, en la medida de tus posibilidades, sabemos que hay personas aquí de diferentes, que tienen diferentes entradas económicas, pero yo te pregunto, hermano, ¿siente ella que tú eres sensible a sus necesidades? ¿Estás atento a sus carencias, a sus lícitos deseos? ¿Y qué del futuro, mi hermano? ¿Puede ella sentirse segura en tu provisión? Porque tú eres un hombre que prevé lo que puede venir mañana y ahorras, aunque sea 5 centavos todos los meses. ¿Puede ella sentirse segura en la forma en que administras el dinero? Algo más. ¿Se siente ella segura del apoyo que le brindas en el hogar? ¿Siente ella un alivio cuando regresas del trabajo porque sabe que llegó su brazo de apoyo? ¿O más bien se sienta ella más cargada cuando tú llegas porque sabe que ha regresado el tirano que se quitará los zapatos y se sentará frente a un televisor a dar órdenes a diestra y a siniestra? ¿Cómo se siente ella cuando tú llegas a la casa? ¿Descansada o más cargada? Génesis capítulo 18, un buen ejemplo aquí. Génesis capítulo 18. Repentinamente llegan a la casa de Sara y de Abraham 3 visitas. Sabemos que era el ángel de Jehová y 2 ángeles en una antropofanía, si se puede decir así, en forma de hombre. Pero el asunto es que llegan 3 visitas. Para fines de Abraham y Sara tenían 3 hombres allí a quienes debían dar de comer. Versículo 6. Entonces Abraham, que los invitó a comer, fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina, amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas, y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche, y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Abraham no se sentó y dije: mira, Sara, en lo que yo hablo aquí con estos hermanos, prepárate, hay un sancocho. No, hermanos, no. Este hombre fue corriendo: mira, Sara, hazte una comida de esto y no te preocupes, yo voy a hacer el resto. Se fue a buscar la vaca, se fue a buscar el pan, la mantequilla. Eso es lo que hace un hombre piadoso cuando llega a su casa. Y un hombre así hace sentir a su esposa segura. Hermanos, debemos meditar en estas cosas y debemos, si de veras queremos vivir con nuestras esposas, sabiamente. Debemos conocer la naturaleza femenina en general, debemos conocer a nuestra esposa en particular, y cómo sabemos que estamos viviendo con ellas sabiamente, si ellas se sienten apreciadas y si se sienten seguras. Pero esa es solo la mitad del camino. Hay otro deber en nuestro texto que los esposos cristianos deben cumplir en su relación con sus esposas. No solo deben vivir con ellas sabiamente, sino que deben dar honor a sus esposas. Dice Pedro: y vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Para tratar con este deber, haremos lo mismo que hicimos con el deber anterior: responder 2 preguntas bien sencillas. Noten, hermanos, que aquí no estamos hablando de cosas muy complicadas. Nadie tiene que ir a una universidad a tomar un curso de psicología. Esto es muy simple. 2 preguntas bien sencillas. ¿Qué significa dar honor a la mujer? Y en segundo lugar, ¿por qué debemos dar honor a la mujer? ¿Qué significa dar honor a la mujer? Para responder esta pregunta, tenemos que tratar con el significado mismo de la palabra honor. En nuestro idioma, cuando hablamos de algo o de alguien honorable, generalmente nos referimos a algo o a alguien que posee cierta reputación o que ocupa una posición de honor. Por ejemplo,
Ustedes nunca escucharán en una corte que el abogado se dirige al juez diciendo, fíjate Johnny. No, no. ¿Cómo le dicen? Honorable magistrado. No lo llama por su nombre. Honorable magistrado. De ese modo, el abogado reconoce el lugar de honor que el juez ocupa en la corte. El significado bíblico es similar, pero mucho más rico. En el Nuevo Testamento se usa esta palabra básicamente en un contexto de valoración, en el contexto de asignar valor a una persona o cosa. Por ejemplo, esta palabra aparece en 1 Corintios capítulo 6, versículo 20, traducido de la siguiente manera: porque habéis sido comprados por precio. La misma palabra que aparece allí traducida como precio para referirse a la sangre que Cristo derramó en la cruz, es la misma palabra que aparece en 1 de Pedro 3 traducida como honor. Es decir, que en la Escritura encontramos una íntima relación entre dar honor a una persona y asignarle a tal persona su verdadero valor, su justo precio. Dar honor a alguien es reconocer el inmenso valor que posee, reconocer que su precio es inmensamente alto. Cuando Pedro dice de Cristo, en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 7, que Él es precioso a los ojos de aquellos que creen en Él, Él usa exactamente la misma palabra. Cristo para el mundo es una piedra de tropiezo. Para vosotros los que creéis, Él es precioso. Él es inmensamente valioso. Cuando Pedro nos dice que debemos dar honor a nuestras esposas, se está refiriendo a la forma en que nosotros debemos tratarlas en consonancia con el valor que ellas poseen. Una forma especial. Si consideramos a nuestras esposas como personas que poseen un inmenso valor para nosotros, entonces debemos tratarlas en consonancia con ese valor. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer para cumplir con este mandamiento es estimar a nuestras esposas como un regalo que Dios nos ha dado, como un regalo que ha venido del cielo y que posee un inmenso valor. Ella es nuestra más preciada joya. Ella es la más grande de las bendiciones que se nos ha concedido. Cuando tenemos posesiones que nosotros consideramos muy valiosas, las tratamos con mucho cuidado y con mucha delicadeza. No queremos que nuestras posesiones más valiosas sean dañadas o que se vayan a perder, y por eso las cuidamos con más esmeros. Las protegemos en una forma particular y especial. La Biblia dice que donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Allí estará tu corazón. Por esa razón, el cuidado que dispensamos a las cosas refleja cuál es nuestra verdadera escala de valores. Mi hermano, no es lo que digan tus labios, es la forma en que tú te conduces. Es la forma en que tú te conduces, no es lo que digan tus labios. Nosotros tenemos el caso de muchas mujeres cuyas posibilidades económicas les permite quedarse en casa criando a sus hijos, moldeando su carácter, ocupándose de ellos, pero prefieren asignarles una niñera que los cuide para ellas poder tener más tiempo para sí mismas. Ahora, pregunten a esas madres si ellas estarían dispuestas a dar a esas mismas personas que laboran en sus casas o al jardinero una copia de la llave del armario donde guardan sus joyas. No creo que necesita respuesta a esa pregunta. No permiten que esas personas se acerquen a sus joyas, pero al mismo tiempo ponen en sus manos la vida y el alma de sus hijos. Y si preguntan a esas mismas mujeres cuáles son sus posesiones más valiosas, probablemente, seguramente dirán que son sus hijos. Una cosa es lo que dicen con sus bocas, otra cosa es lo que están haciendo en realidad. No, la posesión más valiosa de esta mujer es la joya que tiene guardada en una caja fuerte que no permite que nadie toque. Porque ella guarda más esa joya que a sus propios hijos.
Y eso es lo que revela su verdadera escala de valores, no lo que diga con sus labios. No lo que diga con sus labios. Bueno, de igual manera, lo mismo pasa con muchos hombres. Lo mismo pasa con muchos hombres. Hay hombres que son labiosos. Y que si usted se lleva de lo que dice, cualquiera diría que esa mujer es una reina. Pero quizás su esposa se contentaría solamente con que él la tratara como él trata su carro. Si él la tratara a ella solo como él trata su carro, ella se sentiría feliz y realizada porque ellos dedican más atención y más esmero al cuidado de su carro o al cuidado de muchas otras de sus posesiones que el cuidado que tienen para con sus esposas. Y ahora yo te pregunto, mi hermano, ¿cuál es tu más valiosa posesión terrenal? Porque lo que Dios nos enseña en su palabra es que la posesión terrenal, porque la posesión más valiosa que tenemos es Cristo y la salvación, pero la posesión terrenal más valiosa que nosotros tenemos son nuestras esposas. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ninguna otra cosa puede tomar ese lugar en nuestra escala de valores. Y ahora yo te pregunto, ¿siente tu esposa que ella posee ese lugar en tu escala de valores? Ahora noten, hermanos, que la pregunta no es si tu esposa percibe que ella es útil para ti. No, eso no es lo que yo estoy preguntando. Una cosa puede ser útil, pero no necesariamente valiosa. Ustedes saben lo útil que es una caja de fósforo. ¿Y cuánto cuesta una caja de fósforo? No, el asunto no es si tu esposa te es útil o si tú agradeces sus servicios. La pregunta es, ¿percibe tu esposa el inmenso valor, no utilidad, el inmenso valor que ella tiene para ti? En tu escala de valores en lo que respecta a tus posesiones terrenales, ¿qué es lo que está ocupando tu primer lugar? Si es tu esposa, hermano, damos gracias al Señor por ello. Si no, en el nombre de Dios, te hacemos un llamado en esta mañana a arrepentirte de ese grave pecado que está bloqueando tu comunión con Dios. Te llamamos en esta mañana, en el nombre de Dios, a arrepentirte de tu pecado y a poner las cosas en su lugar. Ninguna cosa terrenal puede estar por encima de nuestra esposa. Ese no es el plan de Dios, ese no es el diseño de Dios, esa no es la voluntad de Dios. Segunda pregunta. ¿Y por qué debemos dar honor a nuestras esposas? ¿Qué es lo que hace a nuestras esposas dignas de un trato preferencial? Pedro enfoca aquí en nuestro texto dos características de la identidad femenina que nos obligan a mostrarle ese honor. En primer lugar, porque ella es el vaso más frágil. Porque ella es el vaso más frágil. Vosotros, maridos, igualmente dando honor a la mujer como a vaso más frágil. La palabra vaso es usada aquí en referencia a la constitución de la mujer tal como Dios la diseñó. El apóstol Pablo usa esta palabra en una forma similar cuando afirma en 2 Corintios 4:7 que nosotros los que ministramos el Evangelio tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no nuestra. Tanto el hombre como la mujer son de contextura frágil, de contextura débil, pero lo que enseña nuestro texto es que la mujer es la más débil. Y precisamente por ser la más débil, debe ser tratada con más cuidado, con más ternura. Ambos son débiles, pero ella es más débil, más frágil. Cuando usted ve una caja que dice, cuidado, objeto frágil, bueno, ya usted sabe que debe tratarlo con mucha ternura y cuidado porque se puede quebrar con facilidad. Bueno, de igual manera, las mujeres vinieron de fábrica con un letrero que dice, cuidado hombres, cuidado, objeto frágil, objeto frágil. Ahora, noten algo interesante, hermanos. Generalmente, las cosas más frágiles son también las más valiosas. Las cosas más frágiles usualmente son las más valiosas. ¿Qué es más valioso? ¿Una taza de porcelana china o una taza de plástico? ¿Qué es más valioso? Bueno, obviamente la taza de porcelana china. ¿Y cuál es más frágil de las dos? Obviamente la porcelana. Su fragilidad no elimina su valor, por el contrario, lo aumenta. Por eso tratamos con más delicadeza la taza de porcelana china.
Cuando Pedro nos dice que debemos dar honor a la mujer porque ella es el vaso más frágil, lo que está diciendo es que debemos tratarla de acuerdo a ese valor y a esa fragilidad que ella posee. Ella es como esa taza de porcelana china que debe ser tratada con más delicadeza que la que tenemos al manejar un sartén de cocina. Ella es frágil. Y una vez más yo te pregunto, mi hermano, ¿cómo se siente tu esposa? ¿Como una taza de porcelana china o como un sartén? Pregúntaselo esta tarde cuando llegues a tu casa, mi amor, ¿cómo tú te sientes con mi trato? ¿Como un sartén de cocina o como una taza de porcelana? Y saben, hermanos, ¿qué es lo peor de todo? Que muchas mujeres, en nombre de la famosa liberación femenina, preferirían que la traten como un sartén y no como una porcelana. Por eso levantan pesas, hacen ejercicio fisiculturista, y usted la ve de espalda, peladita así casi a rape, con un cuerpo que usted hasta miedo le da, porque parecen hombres. Hermanas, que vuestra fragilidad no las intimide, fue Dios que las creó así, y es allí precisamente donde radica vuestro valor, en ser femeninas. Eso no las denigra, sino que más bien es vuestra gloria. La fragilidad de la porcelana china es lo que le concede esa gloria que no posee la taza de plástico ni el sartén de la cocina. Y es esa fragilidad la que Pedro toma en cuenta a la hora de ordenar a los esposos que traten a sus esposas en una forma especial. Cuando un hombre no trata a su esposa como un objeto valioso, ese hombre está abusando, es un abusador, porque está maltratando un objeto que es más frágil que él. Ese hombre es un abusador. Ahora bien, ¿en qué sentido son las mujeres más frágiles que los hombres? En dos sentidos. Primero, son más frágiles en su contextura física. Es indudable que hay algunas mujeres que son más fuertes físicamente que algunos hombres. Pero tal cosa no elimina, no cambia la realidad de que Dios ha creado a la mujer con una contextura física más frágil que la del hombre. Y por ello, generalmente, ellas son más débiles. Y precisamente por cuanto son más débiles, los esposos cristianos tenemos la responsabilidad de proteger a nuestras esposas, de tratarlas con ternura y de tratarlas con caballerosidad. Hermanos, a mí no me importa si ya pasó de moda que un hombre le abra la puerta a su mujer. Eso es parte de lo que Pedro está diciendo aquí. Cuando su esposa llega del supermercado con un montón de fundas, y usted está tranquilamente leyendo su periódico y no mueve un dedo, usted está abusando de su mujer. Ella es más frágil. Y ni hablar de que soy un ruido en la sala y usted la despierte para que vaya a ver. Eso sería el colmo. Nosotros estamos allí para proteger a nuestra esposa. Para eso fue que Dios nos dio el cuerpo que nos dio. Ay, pastores, que yo soy medio enclenque. Haga ejercicio, haga algo. Pero usted debe tratar a su esposa de acuerdo a lo que Pedro dice aquí. Ella es el vaso más frágil. Y Dios le puso un hombre al lado para que la defienda, para que la proteja, para que actúe como un hombre al lado de su mujer. Pero no solo eso. Ella también posee un alma más frágil. No solo su cuerpo es más frágil, sino también su alma. Hermanos y hermanas, la femineidad no solo es una característica del cuerpo. No es que las mujeres son mujeres por cómo se ven por fuera, es que son mujeres por dentro. Es que ellas razonan como mujeres, piensan como mujeres. Ellas tienen un alma más frágil. Eso no quiere decir que la mujer es menos inteligente. Eso no quiere decir que posee una voluntad más débil, a veces tiene una voluntad más fuerte. No quiere decir que posee menos discernimiento espiritual. De paso, muchas veces las mujeres ven cosas que a nosotros los hombres se nos pasan de noche. Eso no quiere decir que poseen una menor firmeza de carácter, no. Lo que queremos decir es que la mujer, al tener un alma más frágil, se hiere con más facilidad. Se atemoriza con más facilidad, posee una tendencia más fuerte a sentirse frustrada, sus emociones
se quiebran más fácilmente. Y por esa misma razón la mujer es más vulnerable. Y eso pone sobre nosotros la responsabilidad de proteger sus almas, así como protegemos sus cuerpos. ¿Estás trabajando tú, mi hermano, en fortalecer la salud del alma de tu esposa? ¿Te preocupas por saber si ella posee una comprensión adecuada de la verdad de Dios? ¿Estás ayudándola en su lucha diaria contra Satanás? ¿Te preocupas por conocer cuál es el estado real de su alma? ¿Por saber cómo está ella lidiando con el hastío que produce el trabajo en el hogar? Hermanos, el trabajo en el hogar produce hastío. Los mismos pañales que se la ponen, ya no hay pañales, ya son desechables, pero los mismos trastos que se lavan hoy se van a lavar mañana y pasado mañana, y la misma ropa, todo es igual. Todo es igual. Y a nuestras mujeres no le suben el sueldo, no la promueven, siempre son amas de casa. Hermanos, eso produce hastío. ¿Sabes tú cómo está tu esposa lidiando con ese hastío? ¿Estás esforzándote por desarrollar tu propia vida espiritual y tu conocimiento bíblico para poder cuidar el alma de tu esposa como Dios ordena en su palabra? Recuerden 1 Corintios 14:35 que veíamos en la escuela dominical. ¿Quieren saber algo? Pregúntenle a su marido. Pero en segundo lugar, hay otra razón en el texto. Debemos darle un trato especial porque ella es coheredera de la gracia de la vida. Y claro, estamos presuponiendo un hogar donde ambos son creyentes, o por lo menos la mujer lo es. Ella es coheredera de la gracia de la vida. Cuando Pedro menciona aquí la gracia de la vida, está haciendo mención de la vida eterna que Dios nos ha concedido por gracia. En el trato con nuestras esposas, no solo debemos tomar en consideración que ellas son el vaso más frágil, ahora Pedro nos dice que debemos tomar en consideración que ellas son hijas del Dios Todopoderoso, coherederas con Cristo, y nuestro trato para con ellas debe reflejar esa realidad. Cuando abusamos de nuestra autoridad y dejamos de tratar a nuestras esposas con una consideración especial, no solo estamos maltratando a una hija del Dios Todopoderoso, sino que lo estamos haciendo en su misma cara. Mi hermano, ¿cómo te sentirías tú si en el día de mañana una de tus hijas se casa con un abusador? Y tú vas a la casa de ese individuo y ves cómo él trata y maltrata a tu hija. Bueno, ¿cómo crees tú que se siente Dios, como Padre Celestial que es, cuando Él te ve a ti maltratando a una de sus hijas? ¿Cómo tú crees que se siente Dios? Por eso que el texto dice, vuestras oraciones tendrán estorbo. En los estudios anteriores, cuando consideramos la parte que corresponde a la mujer, veíamos que la falta de sumisión en la mujer revela en ellas falta de piedad y de temor a Dios. Bueno, lo mismo podemos decir de los esposos cristianos. En la misma medida en que crece la piedad y el temor de Dios en un esposo cristiano, en esa misma medida crecerá su consideración hacia su mujer. En esa misma medida es proporcional. Habiendo ya considerado lo que significa convivir sabiamente con nuestras esposas y lo que significa darle honor, veamos ahora el motivo final que Pedro señala aquí. Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El uso del plural que hace el apóstol en nuestro texto nos hace pensar que la referencia aquí no es a la oración particular del esposo, aunque podemos estar completamente seguros de que eso está incluido, pero es muy probable que Pedro esté haciendo referencia más bien a la oración familiar, a la oración del esposo con la esposa, a la oración de toda la familia reunida en torno a la persona de Dios, para que vuestras oraciones como familia y sobre todo como esposo y esposa no tengan estorbo. Si es así, y hay buenos indicios para suponer que es así, primero él está presuponiendo que la devoción en familia debe ser algo normal en un hogar cristiano. Y segundo, está presuponiendo
que esa devoción en familia será estorbada, obstaculizada, cuando el marido no viva sabiamente con la esposa y cuando el marido no esté tratándola con la consideración debida. ¿Saben, hermanos, por qué muchos cristianos no oran con sus esposas? No es por falta de tiempo. No es por falta de tiempo. Es por la cantidad de resentimiento que existe entre ellos. Es porque ella no lo respeta como cabeza espiritual. Es porque él tiene una conciencia que lo acusa. Lo acusa. La forma en que él trata a su esposa se ha convertido en una pared más grande que la muralla china o el muro de las lamentaciones. Hermano, tú oras con tu esposa. ¿Te has ocupado de crear un clima de paz en tu casa que te permita hacer eso en una forma sistemática? Tú clamas ser un esposo cristiano. La Biblia dice que si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ese hombre ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ahora, yo sé que este texto se refiere primariamente a la provisión material, pero ¿acaso no toma Dios más cuidado de nuestra vida espiritual? Si Él está preocupado porque proveyamos a nuestros hijos y a nuestras familias lo material, ¿acaso no se preocupará aún más porque le proveamos lo espiritual? Sabemos si un esposo cristiano está viviendo sabiamente con su esposa y está tratándola adecuadamente por la vida de oración que ellos han podido desarrollar como familia. Para concluir, quisiera traer dos breves palabras de aplicación, muy breves. En primer lugar, quisiera dirigirme a los creyentes que se encuentran aquí reunidos, esposos y esposas. Queridos hermanos, en los últimos sermones nos hemos detenido a considerar distintos aspectos de la vida matrimonial. Seguramente todos aquí, comenzando por mí, todos aquí, tenemos cosas que evaluar, tenemos cosas que cambiar, pecados de los cuales arrepentirnos. No olvidemos en ese contexto lo que decíamos el domingo pasado. En Dios no solo hay perdón para los pecados ya cometidos, sino que también tenemos su gracia a nuestra disposición para cambiar de rumbo. Mi hermano, si Dios ha venido a ti en esta mañana y te ha herido y te ha convencido de pecado, dale gracias a Dios por ello. Llega a tu casa, pídele perdón a Dios, pídele perdón a tu mujer y no olvides que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y que su gracia es suficiente para nosotros. No olvides eso. Y quiera Dios poner en las esposas que componen esta congregación el peso de ser modelos vivientes de las cosas aquí escritas en cuanto a ellas, independientemente de la obediencia de sus esposos. Y que los esposos pongan todo su empeño en vivir a la altura de la responsabilidad que Dios ha puesto sobre sus hombros, independientemente de la obediencia de sus esposas. Y a las personas que nos visitan, también unas breves palabras y ya con esto sí termino. Mi amigo, no pienses que un buen matrimonio puede construirse sin la ayuda de Dios. La Biblia dice que si no es el Señor quien edifica la casa, es en vano el trabajo de los edificadores. Trabajar estas cosas que hemos mencionado aquí en tus propias fuerzas y conforme a tus propios criterios, eso es arar en el mar. Si no es Dios quien edifica la casa, mi amigo, tú estás trabajando en vano. Y no pienses que tener la ayuda de Dios consiste en dar a tu hogar un barniz religioso, asistir a ciertos retiros familiares o poner un letrero que diga Dios está en cada rincón de esta casa. No, mi amigo, no se trata de un asunto tan simple, se trata más bien de que vengas a Cristo en arrepentimiento, para que por medio de la fe en Él seas reconciliado con Dios. Se trata de arrepentirte de tus pecados, dar media vuelta y determinar, dejar de vivir para ti mismo, conforme a tus propios criterios, dar media vuelta y comenzar a vivir para Dios, conforme a la voluntad de Dios. Se trata de dejar de confiar en ti mismo, de dejar de confiar en tu religión,
de dejar de confiar en tu decencia y confiar enteramente en la justicia de Jesucristo y en el pago que Él hizo en la cruz del Calvario para salvar a los pecadores. Hasta tanto un hombre o una mujer no se reconcilian con Dios por medio de Cristo, no podrán tener paz en su alma y tranquilidad de conciencia, ni mucho menos tendrán la disposición y la capacidad que se necesita para obedecer a Dios. Y cuando una persona no tiene paz en su alma, tranquilidad de conciencia, ni quiere obedecer a Dios, nada será en su vida lo que debe ser, ni su matrimonio, ni nada, nada. Mi amigo, no te invitamos a venir a Cristo para que se arregle tu matrimonio. No te confundas, mi amigo. Te invitamos a venir a Cristo para que por medio de Él conozcas al único Dios verdadero. Para que por medio de Él todos tus pecados sean perdonados y para que obtengas en Cristo la vida eterna. Pero te decimos todas estas cosas para que no pienses que estas directrices que se han dado respecto al matrimonio pueden ser implementadas en tu vida con solo quererlo. Ven a Cristo, mi amigo, seas casado, seas soltero, porque seas casado o soltero, tú necesitas del perdón que solo hay en Él. Vamos a orar. Tu palabra ha sido expuesta, oh Señor, y en estos últimos domingos hemos estado hablando específicamente del matrimonio. Padre, nosotros suplicamos, imploramos una bendición especial por cada una de las familias que componen Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Pedimos, oh Señor y Dios nuestro, que cada una de estas familias sean un modelo, un reflejo viviente de las cosas que Pedro escribió en este texto. Que las esposas sean conocidas por ser mujeres sujetas a sus maridos. Que los esposos sean reconocidos por el trato que dan a sus esposas, porque viven con ellas sabiamente, porque la tratan con un trato especial conforme al valor inmenso que ellas poseen. Pero pedimos, oh Señor, igualmente, por todas aquellas personas que están aquí sin Cristo. Oh Padre, que la gracia de tu Espíritu obre en ellos, y que esa misma convicción de pecado que tu Espíritu haya podido producir en sus corazones, al escuchar estas cosas acerca del matrimonio, que esa misma convicción de pecado se extienda a otras áreas de su vida, y que ellos entiendan que han vivido su vida completa alejados de ti. Oh Padre, pero que al mismo tiempo entiendan que en Cristo hay perdón. Te pedimos, Señor, llama a algunos aquí al arrepentimiento. Sobre la mujer, de hecho, otro de los textos claves del Nuevo Testamento en el que se habla de los deberes de la esposa y del esposo es Efesios capítulo 5 versículos 22 al 33. Y en ese pasaje, 3 versículos son dedicados a la mujer y 8 son dedicados al hombre. Generalmente hay una demanda mayor sobre el hombre, no sobre la mujer. ¿Por qué entonces esa diferencia tan marcada en Primera de Pedro capítulo 3? Cuando nosotros leemos nuestro texto en su contexto, vemos de inmediato cuál es la razón que movió a Pedro a considerar la parte de la mujer más extensamente. Recuerden, hermanos, que Pedro está escribiendo a cristianos que se encontraban en este momento enfrentando mucha hostilidad, sobre todo de parte de aquellos que estaban en autoridad sobre ellos. En el contexto específico del hogar, eran las esposas cristianas casadas con inconversos las que estaban sufriendo esta situación y las más necesitadas de instrucción en ese sentido. Por cuanto las esposas no son una autoridad sobre los esposos, no era necesario en este contexto dedicar tanto tiempo a ellos. Sin embargo, como la Escritura es balanceada en todos los asuntos que trata, Pedro, de todos modos, dedica una porción a los esposos en el texto, probablemente con el propósito de proveer el balance necesario a los matrimonios de la iglesia. De todos modos, como veremos de inmediato, este breve texto, el versículo 7 de Primera de Pedro 3, es bastante denso en lo que concierne al deber de los esposos en su relación con sus esposas.
Así que si bien es cierto que la parte que corresponde a las esposas es más extensa, podemos decir que la parte que le corresponde a los hombres es más intensa. Dividiremos nuestro texto en dos ideas básicas, o mejor aún, en dos deberes básicos. Y recuerdo nuevamente que este bosquejo no es original. Estoy siguiendo en esto los pasos de otro siervo de Dios. Hay dos deberes aquí que el apóstol Pedro impone sobre los esposos. En primer lugar, deben convivir con sus esposas sabiamente, y en segundo lugar, deben honrarlas. Estos son los dos deberes que estaremos considerando juntos en esta mañana. En primer lugar, entonces, los esposos deben convivir sabiamente con sus esposas. Leo una vez más el versículo 7. Y vosotros, maridos, una vez más fueran conmigo a la primera carta del apóstol Pedro. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, y vamos a leer los versículos 1 al 7. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Igualmente, o también podemos traducir asimismo, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Lo primero que quisiera notar en el texto, hermanos, es el uso de la palabra asimismo o igualmente, que también aparece en el versículo 1 al tratar sobre las mujeres. Esto indica que Pedro continúa hablando en el mismo contexto general de la carta. Recuerdo nuevamente, él está escribiendo a creyentes que estaban siendo maltratados y vejados debido a que su estilo de vida era radicalmente distinto al estilo de vida de los paganos. ¿Cómo debían reaccionar estos hermanos en medio de tal hostilidad? Manifestando un espíritu de humildad y de mansedumbre. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 15. Luego de haber dicho, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. En todas vuestras relaciones ciudadanas debéis manifestar humildad y mansedumbre, aún en medio. La semana pasada, tanto en la mañana como en la tarde, consideramos los primeros 6 versículos de este pasaje, en el que Pedro establece cuál es el deber fundamental de las esposas cristianas: someterse a la autoridad de sus maridos. Ahora en el versículo 7, Pedro enfoca su atención en el deber principal o fundamental de los esposos cristianos, de modo que su cuadro del matrimonio pueda ser balanceado. Pero antes de pasar a considerar el texto en sí, quisiera tomar unos pocos minutos para responder una inquietud que puede surgir en la mente de algunos cuando leen este pasaje, sobre todo en la mente de algunas. ¿Por qué Pedro dedica 6 versículos para hablar de la mujer y solo 1 para hablar de los hombres? ¿Hay acaso aquí
alguna injusticia? Debemos recordar, hermanos, que toda la Escritura es inspirada por Dios y por lo tanto sería blasfemo pensar que este libro contenga algún desbalance o algún error, ya sea de forma o de contenido. Por otro lado, nosotros vemos en la enseñanza de la Biblia como un todo que usualmente Dios pone un mayor peso sobre los hombres